Domingo, 10 de febrero. Después del sol puesto, navegó al este toda la noche 130 millas, que son 32 leguas y media. El sol salido, hasta la noche anduvo 9 millas por hora, y así anduvo en 11 horas 99 millas, que son 24 leguas y media y una cuarta. En la carabela del almirante carteaban y echaban punto Vicente Yáñez y los dos pilotos Sancho Ruiz y Pedro Alonso Niño y Roldán, y todos ellos pasaban mucho adelante de las islas de los Azores al este por sus cartas, y, navegando al norte, ninguno tomara la isla de Santa María, que es la postrera de todas las de los Azores. Antes, serían delante con 5 leguas, y fueran en la comarca de la isla de la Madera o en el Puerto Santo. Pero el almirante se hallaba muy desviado de su camino, hallándose mucho más atrás que ellos, porque esta noche le quedaba la isla de Flores al norte, y al este iba en demanda a Nafe en África, y pasaba a Barlovento de la isla de la Madera de la parte del norte. Leguas. Así que ellos estaba más cerca de Castilla que el almirante con 150 leguas. Dice que, mediante la gracia de Dios, des que vean tierra se sabrá quién andaba más cierto. Dice aquí también que primero anduvo 263 leguas de la isla del Hierro a la avenida que viese la primera hierba, etc. Lunes, 11 de febrero. Anduvo esta noche 12 millas por hora a su camino, y, así, en toda ella contó 39 leguas, y en todo el día corrió 16 leguas y media. Vio muchas aves, de donde creyó estar cerca de tierra. Martes, 12 de febrero. Navegó al este 6 millas por hora esta noche y andaría hasta el día 73 millas, que son 18 leguas y un cuarto. Aquí comenzó a tener grande mar y tormenta. Y, si no fuera la carabela, dice que muy buena y bien aderezada, temiera perderse. El día correría 11 o 12 leguas con mucho trabajo y peligro. Miércoles, 13 de febrero. Después del sol puesto hasta el día tuvo gran trabajo del viento y de la mar muy alta y tormenta, relampagueó hacia el nordeste 3 veces, dijo ser señal de gran tempestad que había de venir de aquella parte o de su contrario. Anduvo a árbol seco lo más de la noche. Después dio una poca de vela y andaría 52 millas, que son 13 leguas. En este día blandeó un poco el viento, pero luego creció y la mar se hizo terrible y cruzaban las olas que atormentaban los navíos. Andaría 55 millas, que son 13 leguas y media. Jueves, 14 de febrero. Esta noche creció el viento y las olas eran espantables, contraria una de otra, que cruzaban y embarazaban el navío que no podía pasar adelante ni salir de entre medias de ellas y quebraban en él. Llevaba el papaigo muy bajo para que solamente lo saquéis algo de las ondas. Andaría así 3 horas y correría 20 millas. Crecía mucho la mar y el viento, y, viendo el peligro grande, comenzó a correr a popa donde el viento lo llevase porque no había otro remedio. Entonces comenzó a correr también la carabela Pinta, en que iba Martín Alonso, y desapareció, aunque toda la noche hizo faroles el almirante y el otro le respondía, hasta que parece que no pudo más por la fuerza de la tormenta y porque se hallaba muy fuera del camino del almirante. Anduvo el almirante esta noche al nordeste cuarta del este, 54 millas, que son 13 leguas. Salido el sol, fue mayor el viento y la mar cruzando más terrible. Llevaba el papaigo solo y bajo para que el navío saliese de entre las ondas que cruzaban porque no lo hundiesen. Andaba el camino del esnordeste, y después a la cuarta hasta el nordeste. Andaría 6 horas así, y en ellas 7 leguas y media. Él ordenó que se echéis un romero que fuese a Santa María de Guadalupe y llevase un cirio de 5 libras de cera y que hiciesen voto todos que al que cayese la suerte cumpliese la romería, para lo cual mandó traer tantos garbanzos cuantas personas en el navío venían y señalar uno con un cuchillo haciendo una cruz y meterlos en un bonete bien revueltos. El primero que metió la mano fue el almirante y sacó el garbanzo de la cruz, y así cayó sobre él la suerte y desde luego se tuvo por romero y deudor de ir a cumplir el voto. Echóse otra vez la suerte para enviar romero a Santa María de Loreto, que está en la marca de Ancona, tierra del Papa, que es casa donde Nuestra Señora ha hecho y hace muchos y grandes milagros, y cayó la suerte a un marinero del puerto de Santa María que se llamaba Pedro de Villa, y el almirante le prometió de le dar dineros para las costas. Otro romero acordó que se enviase a que velase una noche en Santa Clara de Moguer e hiciese decir una misa, para lo cual se tornaron a echar los garbanzos con el de la cruz, y cayó la suerte al mismo almirante. Después de esto, el almirante y toda la gente hicieron voto de, en llegando a la primera tierra, ir todos en camisa en procesión a hacer oración en una iglesia que fuese de la invocación de Nuestra Señora.
Allende los votos generales o comunes, cada uno hacía en especial su voto, porque ninguno pensaba escapar, teniéndose todos por perdidos, según la terrible tormenta que padecían. Ayudaba a acrecentar el peligro que venía el navío con falta de lastre, por haberse alivianado la carga, siendo ya comidos los bastimentos y el agua y vino bebido, lo cual, por codicia del próspero tiempo que entre las islas tuvieron, no proveyó el almirante, teniendo propósito de lo mandar lastrar en la isla de las mujeres, a donde llevó propósito de ir. El remedio que para esta necesidad tuvo fue, cuando hacerlo pudieron, henchir las pipas que tenían vacías de agua y vino, de agua de la mar, y con esto en ellas se remediaron. Escribe aquí el almirante las causas que le ponían temor de que allí nuestro Señor no quisiese que pereciese y otras que le daban esperanza de que Dios lo había de llevar en salvamento, para que tales nuevas como llevaba a los reyes no pereciesen. Parecíale que el deseo grande que tenía de llevar estas nuevas tan grandes y mostrar que había salido verdadero en lo que había dicho y proferidose a descubrir, le ponía grandísimo miedo de no lo conseguir, y que cada mosquito dice que le podía perturbar e impedir. Atribúyelo esto a su poca fe y desfallecimiento de confianza de la providencia divina. Confortábanle, por otra parte, las mercedes que Dios le había hecho en darle tanta victoria, descubriendo lo que descubierto había y cumplídole Dios todos sus deseos, habiendo pasado en Castilla en sus despachos muchas adversidades y contrariedades. Y que como antes hubiese puesto su fin y enderezado todo su negocio a Dios y le había oído y dado todo lo que le había pedido, debía creer que le daría cumplimiento de lo comenzado y le llevaría en salvamento. Mayormente que, pues le había librado a la ida, cuando tenía mayor razón de temer de los trabajos que tenía con los marineros y gente que llevaba, los cuales todos a una voz estaban determinados de se volver y alzarse contra él haciendo protestaciones, y el eterno Dios le dio esfuerzo y valor contra todos y otras cosas de mucha maravilla que Dios había mostrado en él y por él en aquel viaje, allende aquellas que sus altezas sabían de las personas de su casa. Así que dice que no debiera temer la dicha tormenta. Mas su flaqueza y congoja, dice él, no me dejaba asentar la ánima. Dice más, que también le daban gran pena 2 hijos que tenía en Córdoba al estudio, que los dejaba huérfanos de padre y madre en tierra extraña, y los reyes no sabían los servicios que les había en aquel viaje hecho y las nuevas tan prósperas que les llevaba para que se moviesen a los remediar. Por esto y porque supiesen sus altezas cómo nuestro Señor le había dado victoria de todo lo que deseaba de las Indias y supiesen que ninguna tormenta había en aquellas partes, lo cual dice que se puede conocer por la hierba y los árboles que están nacidos y crecidos hasta dentro en la mar, y porque si se perdiese con aquella tormenta los reyes hubiesen noticia de su viaje, tomó un pergamino y escribió en él todo lo que pudo de todo lo que había hallado, rogando mucho a quien lo jaleis que lo llevase a los reyes. Este pergamino envolvió en un paño encerado, atado muy bien, y mandó traer un gran barril de madera y púsolo en él sin que ninguna persona supiese qué era, sino que pensaron todos que era alguna devoción, y así lo mandó echar en la mar. Después, con los aguaceros y turbionadas, se mudó el viento al oeste, y andaría así a popa solo con el trinquete 5 horas con la mar muy desconcertada, y andaría 2 leguas y media al nordeste. Había quitado el papaigo de la vela mayor, por miedo que alguno onda de la mar no se lo llevase del todo. Viernes, 15 de febrero. Ayer, después del sol puesto, comenzó a mostrarse claro el cielo de la banda del oeste, y mostraba que quería de hacia allí ventar. Dio la boneta a la vela mayor, todavía era la mar altísima, aunque iba algo bajándose. Anduvo al nordeste 4 millas por hora y en 13 horas de noche fueron 13 leguas. Después del sol salido vieron tierra. Parecíales por proa al nordeste. Algunos decían que era la isla de la Madera, otros que era la roca de Sintra en Portugal, junto a Lisboa. Saltó luego el viento por proa nordeste, y la mar venía muy alta del oeste. Abría de la carabela a tierra 5 leguas. El almirante, por su navegación, se hallaba estar con las islas de los Azores, y creía que aquella era una de ellas. Los pilotos y marineros se hallaban ya con tierra de Castilla. Sábado, 16 de febrero. Toda esta noche anduvo dando bordos por encabalgar la tierra que ya se conocía ser isla. A veces iba al nordeste, otras al nordeste, hasta que salió el sol, que tomó la vuelta del sur por llegar a la isla que ya no veían por la gran cerrazón, y vio por popa otra isla que distaría 8 leguas. Después del sol salido, hasta la noche anduvo dando vueltas por llegarse a la tierra con el mucho viento y mar que llevaba. Al decir la salve que es a boca de noche, algunos vieron lumbre de sotavento, y parecía que debía ser la isla que vieron ayer primero, y toda la noche anduvo barloventeando y allegándose lo más que podía para ver si al salir del sol veía alguna de las islas.
Esta noche reposó el almirante algo, porque desde el miércoles no había dormido ni podido dormir y quedaba muy tullido de las piernas por estar siempre desabrigado al frío y al agua y por el poco comer. El sol salido, navegó al sur-sudoeste, y a la noche llegó a la isla y por la gran cerrazón no pudo conocer qué isla era. Lunes, 18 de febrero. Ayer, después del sol puesto, anduvo rodeando la isla para ver dónde había de surgir y tomar lengua. Surgió con un anda que luego perdió. Tomó a dar la vela y barloventeó toda la noche. Después del sol salido, llegó otra vez de la parte del norte de la isla, y donde le pareció surgió con un anda, y envió la barca en tierra y hubieron habla con la gente de la isla, y supieron cómo era la isla de Santa María, una de las de los Azores, y enseñáronles el puerto donde habían de poner la carabela, y dijo la gente de la isla que jamás habían visto tanta tormenta como la que había hecho los 15 días pasados y que se maravillaban cómo habían escapado, los cuales dice que dieron gracias a Dios e hicieron muchas alegrías por las nuevas que sabían de haber el almirante descubierto. Dice el almirante que aquella su navegación había sido muy cierta y que había carteado bien, que fuesen dadas muchas gracias a nuestro Señor, aunque se hacía algo delantero. Pero tenía por cierto que estaba en la comarca de las islas de los Azores y que Acuella era una de ellas. Y dice que fingió haber andado más camino por desatinar a los pilotos y marineros que carteaban por quedar el señor de aquella derrota de las Indias, como de hecho queda porque ninguno de todos ellos traía su camino cierto, por lo cual ninguno puede estar seguro de su derrota para las Indias. Martes, 19 de febrero. Después del sol puesto, vinieron a la ribera 3 hombres de la isla y llamaron. Envióles la barca, en la cual vinieron y trajeron gallinas y pan fresco, y era día de carnestolendas, y trajeron otras cosas que enviaba el capitán de la isla que se llamaba Joao da Castañeira, diciendo que lo conocía muy bien y que por ser noche no venía a verlo, pero en amaneciendo vendría y traería más refresco, y traería consigo 3 hombres que allá quedaban de la carabela, y que no los enviaba por el gran placer que con ellos tenía oyendo las cosas de su viaje. El almirante mandó hacer mucha honra a los mensajeros, y mandóles dar camas en que durmiesen aquella noche, porque era tarde y estaba la población lejos. Y porque el jueves pasado, cuando se vio en la angustia de la tormenta, hicieron el voto y votos susodichos y el de que en la primera tierra donde hubiese casa de Nuestra Señora saliesen en camisa, etc., acordó que la mitad de la gente fuese a cumplirlo a una casita que estaba junto con la mar como ermita, y él iría después con la otra mitadón. Viendo que era tierra segura, y confiando en las ofertas del capitán y en la paz que tenía Portugal con Castilla, rogó a los 3 hombres que se fuesen a la población e hiciesen venir un clérigo para que les dijese una misa. Los cuales, idos en camisa, en cumplimiento de su romería, y estando en su oración, saltó con ellos todo el pueblo a caballo y a pie con el capitán y prendiéronlos a todos. Después, estando el almirante sin sospecha esperando la barca para salir él a cumplir su romería con la otra gente hasta las 11 del día, viendo que no venían, sospechó que los tenían o que la barca se había quebrado, porque toda la isla está cercada de peñas muy altas. Esto no podía ver el almirante porque la ermita estaba detrás de una punta. Levantó el anda y dio la vela hasta en derecho de la ermita, y vio muchos de caballo que se apearon y entraron en la barca con armas, y vinieron a la carabela para prender al almirante. Levantóse el capitán en la barca y pidió seguro al almirante. Dijo que se lo daba. Pero qué innovación era aquella que no veía ninguna de su gente en la barca. Y añadió el almirante que viniese y entrase en la carabela, que él haría todo lo que él quisiese. Y pretendía el almirante con buenas palabras traerlo por prenderlo para recuperar su gente, no creyendo que violaba la fe dándole seguro, pues él, habiéndole ofrecido paz y seguridad, lo había quebrantado. El capitán, como dice que traía mal propósito, no se fió a entrar. Visto que no se llegaba a la carabela, rogóle que le dijese la causa porque detenía su gente, y que de ello pesaría al rey de Portugal, y que en tierra de los reyes de Castilla recibían los portugueses mucha honra y entraban y estaban seguros como en Lisboa, y que los reyes le habían dado carta de recomendación para todos los príncipes y señores y hombres del mundo, las cuales le mostraría si se quisiese llegar, y que él era su almirante del mar océano y virrey de las Indias, que ahora eran de sus altezas.
de lo cual mostraría las provisiones firmadas de sus firmas y selladas con sus sellos, las cuales les enseñó de lejos, y que los reyes estaban en mucho amor y amistad con el rey de Portugal y le habían mandado que hiciese toda la honra que pudiese a los navíos que topase de Portugal, y que, dado que no le quisiese darle su gente, no por eso dejaría de ir a Castilla, pues tenía harta gente para navegar hasta Sevilla, y serían él y su gente bien castigados, haciéndoles aquel agravio. Entonces respondió el capitán y los demás no conocer acá rey y reina de Castilla, ni sus cartas, ni le habían miedo, antes les darían a saber que era Portugal, casi amenazando. Lo cual oído, el almirante hubo mucho sentimiento, y dice que pensó si había pasado algún desconcierto entre un reino y otro después de su partida, y no se pudo sufrir que no les respondiese lo que era razón. Después tornóse dice que a levantar aquel capitán desde lejos y dijo al almirante que se fuese con la carabela al puerto, y que todo lo que él hacía y había hecho, el rey su señor se lo había enviado a mandar. De lo cual el almirante tomó testigos los que en la carabela estaban, y tomó el almirante a llamar al capitán y a todos ellos y les dio su fe y prometió, como quien era, de no descender ni salir de la carabela hasta que llevase 100 de portugueses a Castilla y despoblar toda aquella isla. Y así se volvió a surgir en el puerto donde estaba primero, porque el tiempo y viento era muy malo para hacer otra cosa. Miércoles, 20 de febrero. Mandó aderezar el navío y henchir las pipas de agua de la mar por lastre, porque estaba en muy mal puerto y temió que se le cortasen las amarras, y así fue, por lo cual dio la vela hacia la isla de San Miguel, aunque en ninguna de la de los Azores hay buen puerto para el tiempo que entonces hacía, y no tenía otro remedio sino huir a la mar. Jueves, 21 de febrero. Partió ayer de aquella isla de Santa María para la de San Miguel, para ver si hallaba puerto para poder sufrir tan mal tiempo como hacía, con mucho viento y mucha mar, y anduvo hasta la noche sin poder ver tierra una ni otra por la gran cerrazón y oscuridad que el viento y la mar causaban. El almirante dice que estaba con poco placer, porque no tenía sino 3 marineros solos que supiesen de la mar, porque los que más allí estaban no sabían de la mar nada. Estuvo a la corda toda la noche con mucha tormenta y grande peligro y trabajo, y en lo que nuestro Señor le hizo merced fue que la mar o las ondas de ella venían de sola una parte, porque si cruzaran como las pasadas, muy mayor mal padeciera. Después del sol salido, visto que no veía la isla de San Miguel, acordó tornarse a la Santa María por ver si podía cobrar su gente y la barca y las amarras y anclas que allá dejaba. Dice que estaba maravillado de tan mal tiempo como había en aquellas islas y partes, porque en las Indias navegó todo aquel invierno sin surgir, y había siempre buenos tiempos, y que una sola hora no vio la mar que no se pudiese bien navegar, y en aquellas islas había padecido tan grave tormenta, y lo mismo le acaeció a la ida hasta las islas de Canaria, pero, pasado de ellas, siempre halló los aires y la mar con gran templanza. Concluyendo, dice el almirante que bien dijeron los sacros teólogos y los sabios filósofos que el paraíso terrenal está en el fin de Oriente, porque es lugar temperadísimo. Así que aquellas tierras que ahora él había descubierto es, dice él, el fin del Oriente. Viernes, 22 de febrero. Ayer surgió en la isla de Santa María en el lugar o puerto donde primero había surgido, y luego vino un hombre a capear desde unas peñas que allí estaban frontera, diciendo que no se fuesen de allí. Luego vino la barca con 5 marineros, 2 clérigos y un escribano. Pidieron seguro, y, dado por el almirante, subieron a la carabela. Y porque era noche durmieron allí, y el almirante les hizo la honra que pudo. A la mañana le requirieron que les mostrase poder de los reyes de Castilla para que a ellos les contase cómo con poder de ellos había hecho aquel viaje. Sintió el almirante que aquello hacían por mostrar color que no habían en lo hecho errado, sino que tuvieron razón, porque no habían podido haber la persona del almirante, la cual debieran de pretender coger a las manos, pues vinieron con la barca armada, sino que no vieron que el juego les saliera bien, y con temor de lo que el almirante había dicho y amenazando, lo cual tenía propósito de hacer, y creyó que saliera con ello. Finalmente, por haber la gente que le tenían, hubo de mostrarles la carta general de los reyes para todos los príncipes y señores de encomienda y otras provisiones, y dióles de lo que tenía y fueronse a tierra contentos, y luego dejaron toda la gente con la barca, de los cuales supo que si tomaran al almirante nunca lo dejaran libre, porque dijo el capitán que el rey, su señor, se lo había así mandado. Sábado, 23 de febrero. Ayer comenzó a querer abonanzar el tiempo. Levantó las anclas y fue a rodear la isla para buscar algún buen surgidero para tomar leña y piedra para lastre, y no pudo tomar surgidero hasta 2 horas completas.
Domingo, 24 de febrero. Surgió ayer en la tarde para tomar leña y piedra, y, porque la mar era muy alta, no pudo la barca llegar en tierra, y, al rendir de la primera guardia de noche, comenzó a ventar oeste y sudoeste. Mandó levantar las velas por el gran peligro que en aquellas islas hay en esperar el viento sur sobre el anda, y en ventando sudoeste luego vienta sur. Y, visto que era buen tiempo para ir a Castilla, dejó de tomar leña y piedra e hizo que gobernasen al este, y andaría hasta el sol salido, que haría 6 horas y media, 7 millas por hora, que son 45 millas y media. Después del sol salido hasta el ponerse, anduvo 6 millas por hora, que en 11 horas fueron 66 millas, y 45 y media de la noche fueron 111 y media, y por consiguiente, 28 leguas. Lunes, 25 de febrero. Ayer, después del sol puesto, navegó al este su camino 5 millas por hora, en 13 horas de esta noche andaría 65 millas, que son 16 leguas y cuarta. Después del sol salido, hasta ponerse, anduvo otras 16 leguas y media con la mar llana, gracias a Dios. Vino a la carabela un ave muy grande que parecía águila. Martes, 26 de febrero. Ayer, después del sol puesto, navegó a su camino al este, la mar llana, a Dios gracias, lo más de la noche andaría 8 millas por hora, anduvo 100 millas, que son 25 leguas. Después del sol salido, con poco viento, tuvo aguaceros, anduvo obra de 8 leguas al nordeste. Miércoles, 27 de febrero. Esta noche y día anduvo fuera de camino por los vientos contrarios y grandes olas y mar, y jalábase 125 leguas del cabo de San Vicente, y 80 de la isla de la Madera y 106 de la Santa María. Estaba muy penado con tanta tormenta, ahora que estaba a la puerta de casa. Jueves, 28 de febrero. Anduvo de la misma manera esta noche con diversos vientos al sur y al sudeste, y a una parte y a otra, y al nordeste y al esnordeste, y de esta manera todo este día. Viernes, 1 de marzo. Anduvo esta noche al este cuarta del nordeste, 12 leguas, de día corrió al este cuarta del nordeste, 23 leguas y media. Domingo, 3 de marzo. Después del sol puesto navegó a su camino al este. Vino luna turbonada que le rompió todas las velas, y viose en gran peligro, mas Dios los quiso librar. Echó suertes para enviar un peregrino, dice a Santa María de la Cinta en Huelva, que fuese en camisa, y cayó la suerte al almirante. Hicieron todos también voto de ayunar el primer sábado que llegasen a pan y agua. Andaría 60 millas antes que se le rompiesen las velas, después anduvieron a árbol seco, por la gran tempestad del viento y la mar que de 2 partes los comía. Vieron señales de estar cerca de tierra. Jalábanse todo cerca de Lisboa. Lunes, 4 de marzo. Anoche padecieron terrible tormenta, que se pensaron perder de las mares de 2 partes que venían y los vientos que parecía que levantaban la carabela en los aires y agua del cielo y relámpagos de muchas partes. Plugo a nuestro Señor de lo sostener, y anduvo así hasta la primera guardia que nuestro Señor le mostró tierra, viéndola los marineros. Y entonces, por no llegar a ella hasta conocerla, por ver si hallaba algún puerto o lugar donde se salvar, dio el papaigo por no tener otro remedio y andar algo, aunque con gran peligro, haciéndose a la mar, y así los guardó Dios hasta el día, que dice que fue con infinito trabajo y espanto. Venido el día conoció la tierra, que era la roca de Sintra, que es junto con el río de Lisboa, a donde determinó entrar, porque no podía hacer otra cosa. Tan terrible era la tormenta que hacía en la villa de Cascaes, que es a la entrada del río. Los del pueblo dice que estuvieron toda aquella mañana haciendo plegarias por ellos, y, después que estuvo dentro, venía la gente a verlos por maravilla de cómo habían escapado, y así, a hora de tercia, vino a pasar a rastelo dentro del río de Lisboa, donde supo de la gente de la mar que jamás hizo invierno de tantas tormentas y que se habían perdido 25 naos en Flandes y otras estaban allí que había 4 meses que no habían podido salir. Luego escribió el almirante al rey de Portugal, que estaba a 9 leguas de allí, cómo los reyes de Castilla le habían mandado que no dejase de entrar en los puertos de su Alteza a pedir lo que hubiese menester por sus dineros, y que el rey le mandase dar lugar para ir con la carabela a la ciudad de Lisboa, porque algunos ruines, pensando que traía mucho oro, estando en puerto despoblado, se pusiesen a cometer alguna ruindad, y también porque supiese que no venía de Guinea, sino de las Indias. Martes, 5 de marzo.
Hoy, después que el patrón de la nao grande del rey de Portugal, la cual estaba también surta en rastelo y la más bien artillada de artillería y armas que dice que nunca nao se vio, vino el patrón de ella, que se llamaba Bartolomé Díaz de Lisboa, con el batel armado a la carabela, y dijo al almirante que entrase en el batel para ir a dar cuenta a los hacedores del rey y al capitán de la dicha nao. Respondió el almirante que él era almirante de los reyes de Castilla y que no daba él tales cuentas a tales personas, ni saldría de las naos ni navíos donde estuviese si no fuese por la fuerza de no poder sufrir las armas. Respondió el patrón que enviase al maestre de la carabela. Dijo el almirante que ni al maestre ni a otra persona si no fuese por fuerza, porque en tanto tenía el dar persona que fuese como ir él, y que esta era la costumbre de los almirantes de los reyes de Castilla, de antes morir que se dar ni dar gente suya. El patrón se moderó y dijo que, pues estaba en aquella determinación, que fuese como él quisiese, pero que le rogaba que le mandase mostrar las cartas de los reyes de Castilla si las tenía. El almirante plugo de mostrárselas y luego se volvió a la nao e hizo relación al capitán, que se llamaba Álvaro Damán, el cual, con mucha orden, con atabales y trompetas y añafiles, haciendo gran fiesta, vino a la carabela y habló con el almirante y le ofreció de hacer todo lo que le mandase. Miércoles, 6 de marzo. Sabido cómo el almirante venía de las Indias, hoy vino tanta gente a verlo y a ver los indios de la ciudad de Lisboa, que era cosa de admiración, y las maravillas que todos hacían, dando gracias a nuestro Señor y diciendo que, por la gran fe que los reyes de Castilla tenían y deseo de servir a Dios, que su alta majestad los daba todo esto. Jueves, 7 de marzo. Hoy vino infinitísima gente a la carabela y muchos caballeros, y entre ellos los hacedores del rey, y todos daban infinitísimas gracias a nuestro Señor por tanto bien y acrecentamiento de la cristiandad que nuestro Señor había dado a los reyes de Castilla, el cual dice que apropiaban porque sus altezas se trabajaban y ejercitaban en el acrecentamiento de la religión de Cristo. Viernes, 8 de marzo. Hoy recibió el almirante una carta del rey de Portugal con don Martín de Noroña, por la cual le rogaba que se llegase a donde él estaba, pues el tiempo no era para partir con la carabela, y así lo hizo por quitar sospecha, puesto que no quisiera ir, y fue a dormir a Sacamben. Mandó el rey a sus hacedores que todo lo que hubiese el almirante menester y su gente y la carabela se lo diese sin dineros y se hiciese todo como el almirante quisiese. Sábado, 9 de marzo. Hoy partió de Sacamben para ir a donde el rey estaba, que era el Valle del Paraíso, 9 leguas de Lisboa, porque llovió no pudo llegar hasta la noche. El rey le mandó recibir a los principales de su casa muy honradamente, y el rey también le recibió con mucha honra y le hizo mucho favor y mandó sentar y habló muy bien, ofreciéndole que mandaría hacer todo lo que a los reyes de Castilla y a su servicio cumpliese cumplidamente y más que por cosa suya, y mostró haber mucho placer del viaje haber habido buen término y se haber hecho, más que entendía que en la capitulación que había entre los reyes y él que aquella conquista le pertenecía. A lo cual respondió el almirante que no había visto la capitulación ni sabía otra cosa sino que los reyes le habían mandado que no fuese a la mina ni en toda Guinea, y que así se había mandado pregonar en todos los puertos de la Andalucía antes que para el viaje partiese. El rey graciosamente respondió que tenía él por cierto que no habría en esto menester terceros. Dióle por huésped al prior del Clato, que era la más principal persona que allí estaba, del cual el almirante recibió muy muchas honras y favores. Domingo, 10 de marzo. Hoy, después de misa, le tomó a decir el rey si había menester algo que luego se le daría, y departió mucho con el almirante sobre su viaje, y siempre le mandaba estar sentado y hacer mucha honra. Lunes, 11 de marzo. Hoy se despidió del rey, y le dijo algunas cosas que dijese de su parte a los reyes, mostrándole siempre mucho amor. Partióse después de comer, y envió con él a don Martín de Noroña, y todos aquellos caballeros le vinieron a acompañar y hacer honra buen rato. Después vino a un monasterio de San Antonio que es sobre un lugar que se llama Villafranca, donde estaba la reina, y fuele a hacer reverencia y besarle las manos porque le había enviado a decir que no se fuese hasta que la viese, con la cual estaban el duque y el marqués, donde recibió el almirante mucha honra. Partióse de ella el almirante de noche y fue a dormir a Alandra. Martes, 12 de marzo. Hoy, estando para partir de Alandra para la carabela, llegó un escudero del rey que le ofreció de su parte que, si quisiese ir a Castilla por tierra, que aquel fuese con él para lo aposentar y mandar dar bestias y todo lo que hubiese menester.
Cuando el almirante de él se partió, le mandó dar una mula y otra a su piloto, que llevaba consigo, y dice que al piloto mandó hacer merced de 20 espadines, según supo el almirante. Todo dice que se decía que lo hacía porque los reyes lo supiesen. Llegó a la carabela en la noche. Miércoles, 13 de marzo. Hoy a las 8 horas, con la marea de ingente y el viento nor-noroeste, levantó las anclas y dio la vela para ir a Sevilla. Jueves, 14 de marzo. Ayer, después del sol puesto, siguió su camino al sur, y antes del sol salido se halló sobre el cabo de San Vicente, que es en Portugal. Después navegó al este para ir a Saltés y anduvo todo el día con poco viento hasta ahora que está sobre Faro. Viernes, 15 de marzo. Ayer, después del sol puesto, navegó a su camino hasta el día con poco viento, y al salir del sol se halló sobre Saltés y a hora de mediodía, con la marea de montante, entró por la barra de Saltés hasta dentro del puerto de donde había partido a 3 de agosto del año pasado, y así dice él que acababa ahora esta escritura, salvo que estaba de propósito de ir a Barcelona por la mar, en la cual ciudad le daban nuevas que sus altezas estaban, y esto para les hacer relación de todo su viaje que nuestro Señor le había dejado hacer y le quiso alumbrar en él. Porque ciertamente, allende que él sabía y tenía firme y fuerte sin escrúpulo que su alta majestad hace todas las cosas buenas y que todo es bueno salvo el pecado y que no se puede avalar ni pensar cosa que no sea con su consentimiento, esto de este viaje conozco, dice el almirante, que milagrosamente lo ha mostrado, así como se puede comprender por esta escritura, por muchos milagros señalados mostrados en el viaje, y de mí, que ha tanto tiempo que estoy en la corte de vuestras altezas con opósito y contra sentencia de tantas personas principales de vuestra casa, los cuales todos eran contra mí poniendo este hecho que era burla. El cual espero en nuestro Señor que será la mayor honra de la cristiandad que así ligeramente haya jamás acaecido. Estas son finales palabras del almirante don Cristóbal Colón de su primer viaje a las Indias y al descubrimiento de ellas.